Bueno, como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Íbamos a profundizar en este artículo 5. Este artículo 5 es trascendental porque es el que nos va a permitir marcar la cancha de cuáles son los derechos fundamentales de una persona adulta mayor en un servicio de cuidado a largo plazo o en un hogar de larga estancia. ¿Verdad? Podríamos ligarlo a los centros diurnos también, porque definitivamente los centros diurnos son servicios de cuidado también, pero no son a largo plazo, ¿verdad? Pero en ese sentido es importante entender que estos son los artículos fundamentales que debemos proteger en las personas adultas mayores, empezando por el A. Dice relacionarse efectivamente con sus familiares. Nosotros no podemos prohibirle el acceso a una persona adulta mayor con su familia, ¿verdad? Eso es fundamental en este contexto de pandemia, ¿verdad? En el que estamos actualmente por la situación del COVID-19. Definitivamente tuvimos que hacer una exclusión de esta situación de relacionarse con sus familiares porque el Estado costarricense mismo fue el que estableció esas medidas, pero si no estuviéramos en el contexto de pandemia o si no tuviéramos una pandemia, definitivamente deberíamos buscar un espacio para que las personas adultas mayores puedan relacionarse con sus familiares. ¿En qué situaciones no podrían relacionarse los familiares con una persona adulta mayor? Cuando exista una medida de protección. De que, por ejemplo, esa persona adulta mayor va a ser visitada por su familiar, pero en el expediente administrativo dice que a través del juzgado se estableció una medida de protección. Entonces, por eso voy a tirar otra recomendación. Es importantísimo que cada vez que llegue un familiar a visitar a una persona adulta mayor, primero revisemos el expediente administrativo, revisemos que ese familiar no tenga una medida de protección, porque si llegamos y colocamos al familiar a interactuar con la persona adulta mayor, estamos generándole violencia a la persona adulta mayor. Seguidamente tenemos el artículo B y C, que es la importancia de recibir información previa sobre los servicios o el derecho que tiene la persona adulta mayor para recibir esta información. Entonces, cada vez que yo le voy a brindar un servicio de cuidado, de alimentación, de cualquier índole, ¿verdad? De terapia física, de nutrición o de cualquier otra profesión, es importante indicarle a la persona adulta mayor qué es lo que yo voy a proceder a hacer. Aunque yo interprete que esa persona adulta mayor no me está entendiendo nada, es importantísimo que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque tal vez la persona adulta mayor definitivamente no lo está haciendo, no está entendiendo qué es lo que yo le estoy diciendo que voy a proceder a hacer. Pero también hay personas que nos pueden estar observando. Y el hecho de que esas personas nos observen y nos digan, bueno, es que usted no le está informando a la persona adulta mayor que está procediendo a hacerle algún tipo de práctica, ¿verdad? Esa persona bien puede llegar y decir, es que usted no está brindándole el derecho a la información de la persona adulta mayor y por esa razón voy a proceder a una denuncia. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes, aunque interpreten que esa persona no nos está entendiendo, digamos, hola don Juan, hola doña Luisa, voy a proceder a hacer lo siguiente y hagamos o le brindemos el servicio. Es importantísimo. Luego tenemos el D, que sería oponerse a recibir tratamiento experimental. Esto se da en zonas, por ejemplo, como Nicoya, bueno, en zonas de Guanacaste, donde ustedes saben que existen personas adultas mayores de muy alta edad y que muchas veces llegan estudiantes de práctica o personas investigadoras a realizar exámenes o estudios con la persona adulta mayor. Entonces, la persona adulta mayor tiene todo el derecho a decir, no quiero que se me someta a una práctica, un experimento, o definitivamente yo sí quisiera hacerlo. Entonces, dependiendo de la respuesta de la persona adulta mayor, nosotros procedemos. Si esa persona adulta mayor es incapaz de tomar decisiones por sí misma, entonces es importante preguntarle a quien sea el garante. O sea, cada persona adulta mayor, cuando no tiene la capacidad de tomar decisiones, debe tener una persona garante, que eso se tramita a través del juzgado de familia, lo asigna un juez, designa quién va a ser la persona a través de un procedimiento que se llama la salvaguardia y se define quién va a ser la persona garante. Entonces, ustedes pueden llamar al garante o a la persona garante y preguntarle. A través de un consentimiento informado, ustedes acceden a que el grupo de estudiantes X le brinden
un tratamiento no invasivo o que no va a tener perjuicio en la persona adulta mayor y que eso lo defina él o la garante, ¿verdad? Mientras eso no le provoque ningún daño de algún tipo, ¿verdad? Eso es importante. Y también esto aplica o aplicaría para estudiantes de voluntariados, estudiantes de prácticas que van a llegar, por ejemplo, a la organización y quisieran hacerle una entrevista a alguna persona adulta mayor o quisieran hacer algún tipo de procedimiento. Entonces ustedes pueden, primero deberían de preguntarle a la persona adulta mayor si desea o no participar de esa práctica que van a realizar estudiantes. El E, que sería no ser trasladado o removido del establecimiento sin haberlo consentido. Y esto es importante de preguntarle a la persona adulta mayor, pero también acatando las normas que esa persona adulta mayor firmó en su reglamento de admisión y permanencia. Entonces vea qué importante, aquí lo que podemos interpretar es que aplica el reglamento de admisión y permanencia sobre ese traslado o removida del establecimiento, pero mientras eso no vaya a tener un perjuicio o vaya a tener un daño en la persona adulta mayor. Entonces tenemos que asegurarnos de que esa persona, si se va a trasladar o va a ser removida del establecimiento sin su consentimiento, ya por lo menos hayamos aplicado el reglamento de admisión y permanencia, ¿verdad? Y que la persona adulta mayor lo haya firmado y que nos aseguremos de que esa persona no va a estar en riesgo cuando vaya a salir de la organización, porque definitivamente eso posiblemente le vaya a traer una demanda a la organización. A no ser aislada, excepto por causas terapéuticas, nos dice el F, y eso es cuando ustedes ven muchas veces que una persona adulta mayor está aislada a través de una sujeción, ¿verdad? Que se le coloca una sujeción en un brazo o en una pierna o en el cuerpo para que esa persona no se levante y se golpee o porque puede generársele un daño a sí misma o hacia otras personas. Pero eso, como aquí lo dice en el artículo, en el inciso F, perdón, debe ser por causas terapéuticas. Yo simplemente no puedo decir, es que Juan, porque Juan se está arrancando la piel con las uñitas, ¿verdad? Y eso le está generando un daño, yo simplemente voy a agarrar y lo voy a encerrar, por ejemplo, o lo voy a amarrar con una cuerda. No, ahí tiene que haber una investigación, primero una valoración por parte de una persona profesional en psicología, una persona profesional en psiquiatría que nos dé las órdenes, incluso hasta de un geriatra que nos dé cuáles son las recomendaciones principales para saber cómo podemos generar ese aislamiento en protección de la persona adulta mayor. Seguidamente tenemos el G, que sería administrar sus propias finanzas. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a administrar sus propias finanzas o de elegir a una persona que las administre por ella. Entonces, es importantísimo entender que cuando la persona adulta mayor no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma o no tiene la capacidad de administrar sus propias finanzas, puede elegir a una persona para que lo haga por ella, ¿verdad? Ojalá esa persona sea el garante y si está en una situación de abandono, entonces eso lo puede definir también un juez a través del procedimiento de la salvaguardia que pueda hacer el hogar. El hogar puede hacer un proceso de salvaguardia para convertirse en el garante y tomar decisiones por esa persona adulta mayor. Aquí me voy a detener porque muchas veces llegan familiares a los hogares, llegan personas bueno, conocidos de la persona adulta mayor a decirle a la persona adulta mayor, por ejemplo, que le entreguen su dinero o que tienen alguna situación, empiezan a manipularlo a la persona adulta mayor. Y entonces, en ese contexto, es importante no llegar a increpar a la persona que está con la persona adulta mayor, porque no sabemos si esa persona que está interactuando con la persona adulta mayor le está pidiendo su dinero y etcétera, etcétera, tal vez sí es el garante, pero no está recibiendo el dinero directamente. O existe alguna razón por la cual le está consultando, le está pidiendo ese dinero. Entonces simplemente nosotros no podemos llegar y decir, oh, usted es sinvergüenza, ¿por qué le está pidiendo el dinero al señor o a la señora? Entonces es importante primero reportarlo a la administración y decir, vea, es que estoy viendo que un familiar de una señora que, que es residente está entregándole un dinero a un señor, por ejemplo,
que está ahí. Entonces, quisiera hacer el reporte de esta situación. A ustedes les compete solamente reportar a la administración y a la administración le toca investigar, ¿verdad? Saber por qué razón es que se está dando esa situación y ver si está en concordancia con la ley. ¿Verdad? Con la ley 7935. El H, que habla sobre gozar de privacidad durante las visitas de su pareja. Cada vez que vaya la pareja de la persona adulta mayor, es importante que haya un cuarto privado, un espacio para que esas dos personas puedan estar, ¿verdad? Y circular libremente, que eso es importante y aplican restricciones porque no vamos a poner a circular a un adulto mayor en un espacio peligroso. Entonces es importante entender dónde es que esa persona puede circular libremente, ya sea en silla de ruedas o si la persona es parcialmente dependiente, ¿verdad? En ese caso, o si la persona es independiente, donde puede caminar para que no exista ningún daño.